buenos días, mucho gusto de saludarlos, mi querida y hermosa clase. Un par de cosas antes de entrar a materia. Primero, del comentario que puso nuestro amigo Isaac Ortiz hace 8 días, más bien puso el texto bíblico de Colosenses 2, 8 y 9, pues confirmamos perfectamente eso, estamos casados con el principio cristocéntrico, somos cristológicos que no unitarios. Unitario es desacreditar al Padre y al Espíritu Santo. Nosotros no, nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, como dice el texto sagrado, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, ¿verdad? Somos cristocéntricos al 1000%. Y sí, estamos casados con la cita de Colosenses 2, 8 y 9, pero como academia, pues tenemos que tocar pensadores que sus posturas pueden ser contrarias a la nuestra, pero por información académica, pues obviamente las mencionamos. Es como en la secundaria, cuando te dicen que, bueno, hace muchos años, ¿no? Que venías del chango, pues no lo creías, pero era una información que se tenía que manejar. Igualmente, pues nosotros en la clase tenemos que manejar pensadores, ideas, ¿verdad? Que no quiere decir que estamos casados con eso, pero somos cristocéntricos. Así que bienvenidos todos los comentarios y si hubiera alguna duda, pues con mucho gusto aquí la hacemos más grande. Otro, miren, clase hermosa. Voy a pedirles que en sus oraciones tengamos incluido a Turo, nuestro querido amigo y compañero de clase. Él es un hombre fuerte y de fe, pero su salud se afectó hace algunos años. Y hoy día está precisamente en un estudio donde estamos pidiendo solidarios a Dios nuestro Señor, que una vez más nuestro querido amigo Turo salga avante. Lo que queremos pedir es que Dios guarde su salud, su vida, su fortaleza y le prodigue muchos años, porque la vida de Turo es muy valiosa y muy querida, muy estimada por todos nosotros. Y obviamente que bendiga a su linda casa, a su esposa Lulú y a sus niñas hermosas y a sus yernos, que a lo mejor no son tan lindos como sus niñas, pero sí son muy buenas gentes. No, todos son muy lindos, ya lo saben. Bueno, vamos a materia. Y entrando a materia, hace 8 días me preguntaban, ¿Tino es Agustín? Pues sí, porque es cariñosamente hablar de Agustincito, Agustino, Tino, le decimos Tino de cariño. Pero ahora vamos a hablar de Tomás de Aquino. Aquino no es Tino, es Tomás de Aquino. Pero como es negativo su apellido, pues vamos a decirle aquí sí. En vez de Tomás de Aquino, Tomás de aquí sí. Es sangrón, su servilleta, como siempre, ya lo saben. De Tomás de Aquino se habla del tomismo, ¿sí? Como Tomás, tomismo, la herencia de su pensamiento que venimos arrastrando hasta hoy día. Y lo que les decía hace 8 días, muchachos, en el rato de trabajo, estudio académico, etcétera, a veces es muy difícil distinguir, aunque cada quien está clasificado, Tino como platónico, neoplatónico, Aquino, Tomás como aristotélico, brincan de un lado a otro, pues al fin les digo, el tronco filosófico es tan generoso que da para todo, entonces a veces agarro de aquí, agarro de allá, pero ahora vamos a, bueno, la tarea va a ser sobre el escolasticismo y la digo al final porque todavía quiero redondear algunas cosas, a ver si alcanzo a terminar. Hablar de Tomás de Aquino es hablar, déjenme atreverme a decirlo así, del padre de la escolástica. Aunque esa información no la recibimos académicamente, porque en la escolástica hubo grandes escolásticos, y antes de Aquino, Pedro Lombardo, por ejemplo, y después de Aquino, fueron varios muy inteligentes, muy racionalistas, muy buenos. Pero Tomás de Aquino se lleva el crédito, se lleva la popularidad, porque al final es el de la fama y también el de la trascendencia.
Entonces, al hablar de Tomás de Aquino, hablamos de tomismo, hablamos de escolástica, como el representante de. Ahora, a mí me encanta, miren, a Turito, que por cierto, Turito, nuestro flamante decano académico, que ayer fue presentado en el chat de iglesia, y ya pueden identificarlo, nuestros miembros online. Ese muchacho guapo está atrás de cámaras ahora manejando todo y es quien patrocina la plataforma Edmodo y el chat de Instituto Teológico o Bíblico. Ya no sé cómo está, pero del chat de Instituto, ¿verdad? Pero ayer ya lo vieron el de Iglesia. Bueno, Turito, a diferencia de Turo, porque Leo me preguntaba, ¿es lo mismo? No. Turo es el suegro, es el apá de Nati. Y Nati está, voy a decir que felizmente casada con Turito, y Turito pues es el yerno. Ambos son Arturos, pero Turo apá, el mero machín, y Turito pues el fiel y cariñoso yerno. Bueno, entonces Turito decía que le gusta mucho Agustín. Ay, Turito, no sabía que tenías esas mañas. Miren, el que le guste mucho Agustín es muy legítimo porque a los teólogos nos gusta mucho Agustín. De él traemos una herencia muy fuerte, elección, predestinación, gracia irresistible, todo eso. Pero Tomás de Aquino no está tan desplazado, ¿eh? Y de hecho pudo haber estado marginado, pero es un personaje muy importante y que aporta mucho a la teología. De hecho, yo me atrevo a decir que van de la mano. Y en sus tareas, ustedes checaron la influencia platónica en las iglesias. Ya pueden ubicarla perfectamente. Ahora van a ubicar la tomista. Y yo estoy muy identificado con ambos, aunque pareciera que son antagónicos, curiosamente. Bueno, entonces con el tomismo vamos a empezar que siguiendo su escuela aristotélica, es formado en la Universidad de Nápoles, es dominicano, de los dominicos, pero él tuvo una oposición familiar muy fuerte. ¿Y saben por qué? Porque era de los mendicantes y su familia obviamente no quería que él mendigara porque era una familia acomodada. Es decir, lo querían en las órdenes religiosas, pero no con los mendicantes. Él se negó un par de veces al arzobispado en Nápoles y su más grande contribución dentro de tantas es que es difícil distinguir una, es la Summa Teológica, un tratado aristotélico, dialéctico, de teología sistemática formidable, que hasta hoy día es muy usado. Es un libro pequeño, no crean ustedes que son los grandes tomos, es un libro pequeño que se lee en 10 minutos. Bueno, a lo mejor alguien necesita un poco más de tiempo, pero es apasionante cómo sistematiza, porque la filosofía es lo que hace, ordena las ideas, la teología. Pero es padrísima esa obra, ¿sí? Bueno, él tuvo varios enfrentamientos, voy a decirlo así, y les voy a decir contra quienes estaban peleando contra las órdenes monásticas, que decían que el monastiquismo no debería de existir, etcétera, etcétera, dado que las órdenes religiosas deberían de ser acomodadas. Ya ven, ya hemos hablado de que recibían bastante lana, entonces no veían bien órdenes religiosas mendigando, pero Tomás las defendió. Bueno, por eso su familia estaba también en contra, ¿verdad? También contra los que estaban antagónicos a Aristóteles y a la filosofía aristotélica. Y obviamente también contra Agustín. Eran sus pleitos contra los que peleaban contra las órdenes mendicantes, contra los que iban en contra de la dialéctica aristotélica y contra Agustín. Sin embargo, a pesar de que no quiso el arzobispado en Nápoles, él cuando muere es reconocido como doctor de la iglesia, ¿sí? Qué título más preciado en aquel entonces. Ahora,
Déjenme aclarar que cuando digo que el tomismo es aristotélico, es un aristotelismo moderado. Miren, igual Agustín no era un platonista radical, Agustín era un platonista moderado. Igual Tomás de Aquino era un aristotélico moderado, no andaba en los polos, porque si nos vamos a los filósofos absolutamente, pues entonces ya no entramos a la cuestión teológica. Entonces ellos, era su punto de partida, como en la teología neortodoxa, el punto de partida es la filosofía existencial, pero no nos quedamos con la filosofía existencial, no podemos permanecer en ese absurdo como se maneja en esa filosofía, el absurdo, sino que crecemos. Entonces, es el trampolín la filosofía existencial para la neortodoxia. De la misma manera, el aristotelismo es el trampolín para la teología tomista, aristotélica, escolástica, e igual con Agustín, el neoplatonismo es su brinco hacia su pensamiento teológico a Agustín. Bueno, entonces estamos hablando de que el tomismo es una teología científica. Si vamos a identificar la postura tomista, no se vayan con la finta de Tomás, de tomismo, si nos identificamos con el tomismo, decimos que es una teología científica, una teología de la razón. Y yo con eso estoy muy casado. Entonces, fíjate, Tomás decía que el saber y la fe deben estar en armonía. La teología no está contra la ciencia, ni la ciencia está contra la teología, cosa que yo estoy totalmente casado también con eso. Verás, él decía, por fe yo recibo la revelación especial, la revelación bíblica, ¿sí? Pero tanto la ciencia como la razón, como la fe, todo viene de Dios. Entonces, debería de haber una armonía, no una doble verdad. Él distingue muy claramente y dice, mira, el saber científico procede de la evidencia y el saber o el conocer teológico, vamos a decirle eso, la fe, procede de la revelación. Estamos diciendo, el saber requiere una proposición evidente. Y decimos, la fe no necesita una proposición evidente. Pero yo voy a decir entre paréntesis, aparentemente, porque sí hay evidencia, aunque luego no es aparente. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante en cuanto a mi postura de una teología científica, una teología de la razón. Pero entonces estamos diciendo que para él va a ser simultáneo el saber y la fe. Y eso a mí me gusta. Ahora, enfatiza adrede de esto que el saber viene por la cabeza, viene por la razón. Es decir, la epistemología requiere evidencia, requiere información, requiere por los sentidos conocer. En cambio, la fe, por Dios, viene la revelación. Y mira, hay tres palabras escolásticas que manejamos en teología: ascensus, fiducia y noticia. Ascensus, el asentamiento intelectual. Fiducia, la fe, el sentimiento hacia la fe. Y noticia, lo que van a ser las obras. Entonces decimos que es una combinación de todo. No lo separamos. Tanto ascensus, fiducia, noticia están integralmente compaginados, ¿sí? Entonces decimos, no hay una tricotomía porque las tres caminan juntas como alma, espíritu y cuerpo, que en el neoplatonismo se separan. Nosotros decimos, el hombre es un ser integral, igual esto del saber y de la fe. Va junto con pegado, ¿sí? Por eso, si la razón necesita evidencia, la fe es virtuosa. La fe es virtuosa porque no necesariamente requiere evidencia, y pongo entre paréntesis aparente. Por ejemplo, la fe tiene virtud porque dice Tomás
que es posible comprender que Dios pueda ser un solo ser manifestado en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que yo no le pongo Trinidad ni le pongo personas porque son nombres incorrectos para describir este misterio? Yo estoy totalmente casado con lo que significan las palabras Trinidad y personas. Estoy totalmente casado. Sí hablo de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo al 1000, pero no cómo se maneja por la patrística y por el medievo, como prosopón o como trinitas. Yo no lo manejo así porque son conclusiones conciliares adecuadas a su época, pero desacertadas, a mi opinión, al tiempo presente, porque no tenemos tres dioses y porque el Dios no son tres personas, porque eso sería un Dios triteísta, serían tres dioses, o un Dios esquizofrénico con tres personalidades, y Dios no es eso. Ya dijimos, como dijo Agustín, que balbuceamos sin inteligencia, dado que usamos palabras y nuestra mente para describir verdades eternas. Yo no puedo describir a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la Escritura no me da. Y te he dicho que la multitud de ejemplos que han salido, pero multitud del agua, de los números, de las relaciones, son herejías. En la historia las identificamos como modalismo. Así se llama esa herejía cuando quieres explicar lo inexplicable. Se acepta, como dice Aquino, por fe. Pero también dice él que la palabra, al logos, lo recibes sacramentalmente. El sacramento, voy a hablar de esto al final de la clase, como misterio o un medio de gracia externo que sucede internamente, pero lo hablo más adelante. Pero dice, recibes la palabra, al logos, al Hijo, mediante el sacramento. Y luego su escatología, él piensa en cómo va a ser en una filosofía de la historia, cómo va a ser el fin, lo acepta en el entendido de que te digo que la fe es virtuosa. Entonces, acepta como misterio al Dios, Padre, Hijo y Espíritu, acepta a Logos a través del sacramento y acepta una filosofía de la historia, cómo va a terminar el mundo sin necesidad de evidencia a los sentidos, sino por la virtud de la fe. ¿Sí? Entonces está diciendo, estas verdades no son irracionales, estas verdades son suprarracionales. Suprarracional es que son verdades que están más allá de la razón. Entonces, cuando alguien dice, el cristianismo, la fe es irracional, tomistamente podemos decir, no, espérate, lo que pasa que las virtudes de la fe están más allá de la razón que no irracional. Bien, entonces, él tiene un concepto contradictorio porque menciona, si tú pretendes demostrar estas verdades, el Dios, el Logos, el fin de la filosofía de la historia, racionalmente vas a dañar la fe, porque no se trata de demostrarlo científicamente, sino se acepta por fe. Así que si las quieres demostrar, vas a dañar la fe. Y digo que es contradictorio, porque él va a presentar 5 pruebas de la existencia de Dios, que estas 5 pruebas yo las resumo en 3, porque 2 pueden perfectamente amalgamarse dentro de estas 3, que en un ratito más las voy a explicar. Pero aquí aparente hay una contradicción, que no hay que demostrar las virtudes de la fe porque dañarías a la fe, porque es suprarracional, pero él quiere hacer ese ensayo al final con la prueba de la existencia de Dios. Ahora, para el saber, él va a decir que es por medio de la razón como conocemos, o sea, su epistemología, el cómo conocemos, que eso significa esa palabra, es a través de la razón, es a través de la evidencia, es a través de los sentidos. Entonces él va a decir, y aquí es muy tomista mi postura, no es como te lo han dicho,
Ya ves que en nuestro instituto lo que hemos estado haciendo permanentemente desde hace rato, es decir, la herencia que tenemos de ideología es más un paradigma o paradigmas, que yo hago el sinónimo de paradigma por tradición, que eran valiosas en su tiempo, pero que hoy día tengo que hacer una actualización o una traducción de esas tradiciones a mi tiempo, que lo que significa es, algunas las voy a aceptar y otras las voy a modificar. Es lo que Kuhn, el libro de estructura de las revoluciones científicas, que algunos de la clase antes ya lo habían leído, hablaba Kuhn de los paradigmas. En esta filosofía, en esta historia de la filosofía, de cómo se ha venido conociendo, es una historia epistemológica, cómo ha venido el hombre descubriendo los eh, la información, cómo ha venido descubriendo la ciencia, las verdades. Kuhn habla de paradigmas, es que hay modelos para llegar a las verdades, a los conocimientos. Y dijimos, esos paradigmas pueden ser tradiciones que hoy día tengo que modificarlos porque la verdad siempre va a estar allí. El hecho es cómo voy a llegar a ella. Entonces, lo que estamos manejando aquí con el saber es que no necesariamente desprecio lo que otros han dicho, pero sí significa que no me caso necesariamente con lo que otros han dicho, porque puedo perfectamente modificarlo, si no aceptarlo, o transformarlo, erradicarlo y poner otro nuevo paradigma como plataforma de mi saber. Entonces, si otros nos pueden ayudar, como en este caso decimos, Agustín, Quino nos ayudan para nuestra teología, lo tomamos. Si decimos, no, no nos sirven en este momento por esto, por aquello, por lo demás, pues lo desechamos o hacemos modificación y hacemos nuevos paradigmas en nuestra plataforma epistemológica, ¿verdad? Entonces dice, la ciencia es universal, no es particular. Está diciendo, no existe un mundo de las ideas platónico, no hay un mundo donde están las cosas antes de que éstas sean, no existe eso, como lo diría Platón, sino que las cosas existen por las cosas. Está diciendo, la ciencia es objetiva, es asertiva. Y fíjate, aquí sobre el método científico, que se da la autoría en ratos posteriores a la manera epistemológica de cómo conocer método científico, para mí esto viene, pero desde Aristóteles. Sócrates, Aristóteles, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, ya manejaban una epistemología que iba por este rumbo, y en la escolástica, aunque no lo etiquetan como método científico, sí hay un embrión de lo mismo con esta dialéctica aristotélica. Es muy interesante meterse un poco más a esto, que por cuestiones de tiempo no nos podemos entretener, pero el postulado tomista es, la ciencia es asertiva. Bueno, regresando al pensamiento de teología, dice, razón y fe tienen que ir de la manita. La razón sí alcanza, no hay que desechar la razón. Por la revelación, es decir, la revelación bíblica, y usamos la razón dentro de la revelación bíblica, nosotros podemos abordar los asuntos de fe. Él va a decir en su término latino el preambulae fidei, el preambulae fidei. Lo que estoy diciendo con eso es lo que hay antes de la fe, y está diciendo la razón nos ayuda. Como una escalerita, pues, te está subiendo, usas los peldaños hasta donde terminan, sería la razón, y ya luego viene la cuerda por la que te trepas, o se subiría uno, que sería la fe. Y ahí estamos hablando de la teología natural, porque dice, hay una revelación natural, hay una revelación particular, que es las Sagradas Escrituras, pero hay una revelación natural que Dios habló a través de la creación, flora, fauna, razas, reinos, vegetal, mineral, es decir, Dios
ha hablado por la extraordinaria creación. Y de esto decimos que la creación, el término técnico es ex nihilo, que quiere decir que crea de la nada. Pero aquí, la nada no como materia prima. Eso vamos a desarrollarlo con más precisión posteriormente en teología. Pero ahorita se crea de la nada, pero nosotros vamos a argumentar después, pero la nada ni siquiera fue materia prima. Hablamos de un vacío absoluto, que ya los físicos y otros pueden entretenerse un poco más por eso. Pero aquí va a entrar en lo que yo considero un error el tomismo, cuando va a querer probar la existencia de Dios, contradiciendo su primer precepto, que no me meto en esto porque daño la fe. Y viene otro error tomista, que van a ser los atributos de Dios. Hasta hoy día, en tu clase de escuela dominical o de discipulado, una de las cosas y en los púlpitos es hablar de los atributos de Dios. Y déjame decirte, los atributos de Dios, como las pruebas de Dios, las pruebas no prueban a Dios. Mira, si las pruebas de Tomás probaran a Dios, todo mundo fuera creyente. Sus pruebas no alcanzan a probarlo, aunque suenan bien al principio románticamente, pero como vamos a ver cuando hablemos de la ilustración, etcétera, Immanuel Kant, etcétera, se destruyen esas pruebas con mucha facilidad. A Dios se llega por fe. Ahora, no es irracional, porque hay evidencia en la revelación escrita, ¿sí? Para poder llegar a Dios. Pero Dios es tan discreto que Él quiere el corazón del hombre y con eso la mente del hombre. Pero lo voy a hablar despuesito. Ahorita lo que digo es, por las pruebas de Dios no se prueba a Dios y por los atributos de Dios no se ve la magnificencia de Dios. Y te voy a explicar por qué. Esos atributos de Dios tú los conoces perfectamente y vienen en las traducciones en español. Alguna vez una oveja muy linda me dijo, pero es que pastor, aquí viene que es omnipresente. Sí, pero lo estás leyendo en una traducción en español, eso no dice en griego, eso no dice en hebreo. Así te lo puso el traductor por su influencia de pensar aristotélicamente, tomistamente, en los atributos de Dios. Y es que quería atribuirle características de las deidades griegas. Ahí viene la fregadera, te voy a explicar. No inventa el tomismo, no inventa la escolástica, mejor dicho, los atributos. Simplemente los toman de los dioses griegos y los ponen en la Edad Media. Las divinidades paganas griegas tenían los atributos. Y estos atributos de omnisciente, todo lo que es ovni, como los ovnis de Maussan, y nadie hace nada. Los ovnis de Maussan y de a quien le gustan los marcianos, omnipresente, omnisciente, todo, son atributos de las deidades griegas paganas. Los escolásticos dijeron, por decírtelo como hablamos a la mexicana, ay, qué chido describen los griegos, los filósofos, a sus divinidades, pues vamos a describir igual al Dios de la Biblia. Por eso me repugna decir atributos o usar omnipresente, omnisciente, porque estoy pensando en Zeus, estoy pensando en las deidades paganas, en el Apolo, todo eso, y digo, no se vale describir así el Dios bíblico. Ahora, en el medievo fue legítimo, te digo, si estuviéramos en una máquina del tiempo y fuéramos todos para la Edad Media, estaríamos con esto, pero ya no estamos en eso, estamos en otro momento. O sea, ¿cómo me gusta describir a Dios como la Escritura lo describe? Decir omnisciente, quiero decir, que no me gusta la palabra omnisciente no quiere decir que Dios no conozca todo. Mira, es como Trinidad. Que yo diga, no me gusta usar la palabra Trinidad, no quiere decir que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no me gusta usarla porque fue conclusión conciliar para describir al prosopón, a las personas. Entonces, cuando conoces eso en historia, en teología, en filosofía, pues dices, ¿por qué tengo que usar el modo de hablar de mi abuelita?
Si mi abuelita hablaba de una manera rara, voy en mi tiempo a hablar como hablaba mi abuela o mi bisabuela. Hablo con mis términos, en mi léxico hoy día, en mis modismos. De hecho, en lingüística le decimos idiotismos, suena raro, pero esa es la manera de hablar de una sociedad en una contemporaneidad. Entonces, por eso no uso yo esos términos. Sí, Dios todo lo sabe, pero no le digo omnisciente. Dios está en todos lados, pero no le digo omnipresente, porque no lo describo como deidades griegas, pues. Entonces, tú dirás, ¿y entonces cómo lo describes? Como el Dios eterno, el Dios que es paterno y el Dios que es en el Hijo, y el Dios que actualiza su presencia a través de su Espíritu Santo. No tengo que explicarlo, no tengo que defenderlo, no tengo que analizarlo. Los atributos de Dios, te voy a decir lo que hacían. En un laboratorio de secundaria, cuando agarras a la rana o agarrabas, no sé si se usa ahora porque ya ves, todo ha cambiado, pero hacías disección en una rana y la abrías y veías sus organitos y pobre rana y toda. Los atributos de Dios hacen una disección de la divinidad. Entonces, cuando quieres describirla y haces con los atributos, haces una disección de Dios, eso es el pensamiento escolástico. Por eso me repugna usar la palabrita atributos y los ovnis. Dios no tiene que ser defendido, no tiene que ser explicado, no tiene que ser analizado, tiene que ser aceptado y amado, o amado y aceptado, y comprometido con él en el discipulado. ¿Para qué, como dice Tino, Agustín, voy a hacer balbuceo sobre cosas eternas y voy a usar mis términos, o peor aún, los de divinidades paganas? Por eso no me gusta usar eso. Y tú que ya lo estás sabiendo, espero, como Jehová, que palabra inventada, porque ese tetragramatón que describe a la divinidad, pero en un sentido absoluto que tú vas describiendo cada día. Por eso no me gustan las traducciones Yahvé, Jehová, sino es el Señor soberano, como el Adonai, el soberano, Hashem, el nombre, ¿no? Como este Dios que puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ni siquiera le pongo números porque es un solo Dios que pudo estar en el cielo, abajo, etcétera. Como un Dios que no puede ser probado, que no debe ser probado, sino experimentado, y ahí lo pruebas, o como el Dios que no tienes que estar analizando sus atributos para mostrarle características, cuando es un Dios completo, integral, poderoso, rey, soberano, señor, majestuoso y que rebasa las palabras y el cerebro humano. Bueno, pero ya no es predicación, ya me sentía como que en el púlpito. Pero entonces, bueno, estamos diciendo que allí en su preambulae fidei, pues entonces el tomismo cae en estos desaciertos de probar existencia y de atributos, aunque dentro de su concepto de inmortalidad del alma no estamos tan distanciados, pero sí hay una diferencia, porque él va a decir que no es la cuestión del alma, como Platón, como Agustín, pero que el alma de los muertos sí siente y quiere. Hay voluntad, pero mira, yo diría que sí, cuando hemos ya hablado y te he explicado del término del tiempo verbal auristo en griego, que describe todos los tiempos y que en Romanos capítulo 8 te describe desde que eres llamado, escogido, justificado, redimido, glorificado, y eso todo te lo pone en un solo tiempo verbal. Es decir, ya estamos en la presencia de Dios glorificados, en el espacio, quiero decir, en la dimensión sin espacio ni tiempo, pero por el Espíritu Santo Dios vive en nuestro presente. Entonces, todavía, es decir, ya, pero todavía no. Entonces, al morir, ya voy a estar en la presencia de Dios sin duda, y mi alma siente y quiere, sí, porque es mi ser, pero ya resucitada. Esa es la diferencia, corporal, pero cuerpo glorificado. Pero todavía no, porque no sucede la resurrección hasta la parusía, la manifestación última de Jesucristo visible, que por el Espíritu Santo vive con reloj Dios mi día, pero rebasa nuestra razón, pero no como un almacén de almas. Espero haberme explicado, si no a través del chat de WhatsApp, ya sabes que te amplío todas tus dudas, ¿verdad?
Muy bien, entonces dice, la fe no anula la razón, ¿sí? Vamos a decir que la fe en el tomismo incluye la razón, cosa con la que estoy plenamente casado, ¿sí? La revelación entonces es un auxilio, la filosofía es un apoyo, porque dije antes, la filosofía nos ayuda a organizar, a ordenar, a esquematizar, a sistematizar, que es lo que hace en la Suma Teológica, es una teología sistemática, es decir, pronuncia conceptos, verdades, por clasificación y en un orden va abordándolas todas ellas, ¿sí? Entonces es valiosísimo todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito del ser, y esto es muy interesante, y te voy a decir por qué. La ontología es hablar sobre el ser, es trabajar sobre el ser. El tomismo lo divide, dice, una cosa es la esencia y otra cosa es la existencia. Por ejemplo, la existencia es pasajera, la esencia es lo que es. Diríamos, la existencia como sinónimo de mortalidad, la esencia como sinónimo de espiritualidad, de la inmortalidad del alma, pero hablándote del alma como el hombre resucitado en un cuerpo glorificado presentado ante Dios. Entonces, el tomismo dice, Dios es el único ser que existe y que es, porque lo creado va existiendo como va teniendo vida, pero solo en Dios existe la esencia y la existencia simultáneamente. Y él va a manejar un par de postulados que me encantaría entretenerme en esto, pero nos va a llevar cada uno una hora y quiero solo darte el nombre para avanzar. Él va a hablar de la potencia y acto, que es un tratado sublime ontológico, y va a hablar de las cuatro causas, es decir, los atributos del ser, de la existencia. Pero te digo, nada más te los menciono así porque no puedo entretenerme en estas cosas y empezaría yo y nos vamos. Vámonos a las pruebas de Dios. Son 5 pruebas, pero se aglutinan, las aglutino en 3 porque 2 son repetitivas. La teleológica, la cosmológica y la ontológica. Teleológica que dice, tiene que haber un fin a esto que lleva un rumbo, ¿sí? La ontológica, somos seres, debe haber un ser previo a estos seres, y la cosmológica, pues ve el orden de la creación, las florecitas, lo que manda Pera y así, y otros, ¿no? Los cursis, que el arco iris, que el colibrí, pues hay un creador, ¿no? ¿No me oyó? Ya sí me oyó. Bueno, entonces, estas pruebas que tú dices tomistamente hoy día, ay, sí, se prueba a Dios por ver la natura. La carta a los romanos dice que no es suficiente. Mira, el mismo Pablito antes que Tomás dijo, debería la creación, la teología natural, llevarte a Dios, pero no es suficiente. Por eso toda la carta a los romanos es un tratado de que solo por Cristo se llega a Dios y todo el juicio está en Cristo y que se requiere gracia, se requiere revelación divina para entender a Cristo como Señor y Salvador. Pablo lo dice antes de que Tomás pretenda probar a Dios, pero bueno, ahí nos falló esto. Entonces te digo, viene la ilustración y vienen cómo se derrumba esto, pues, que te dice, puedes ver la natura, puedes ver el ser, puedes pensar en filosofía de la historia, en el fin de todo, pero no necesariamente atribuírselo a Dios, porque puedes atribuirlo a 15,000 cosas que no viene al caso en este momento mencionar, pero que para el tomismo pues destruye su credibilidad, aparte de los atributos, como acabo de hacerlo, pues ahora con las famosas pruebas de la existencia de Dios. Aún así, el tomismo quiere una metodología analógica, es decir, una teología científica que a través de la ciencia pueda hacer analogía a cosas de la fe para acercarse a ellas. Por ejemplo, habla de providencia, que es el manejo y el control de Dios sobre su creación,
Y también habla de predestinación, que es decir, que ya estamos escogidos, pensamiento agustiniano, para esta providencia. Pero te la voy a explicar de mejor manera, mira. Es como lo creado directo y lo creado indirecto. Te explico. Si tú dices, Diosito me hizo, yo digo sí y no. Ah, ¿cómo? Mira, te explico. Dios hizo el orden natural, las leyes naturales por las que tú estás hoy día, que fue todos tus antecesores, que fue el ADN, que fue la genética, todo eso para que estés tú aquí. Sí lo hizo. Pero que te he hecho a ti, como dice el salmista, en el vientre de mi madre me formaste, pues te digo que no, porque ya había dado el camino y ya de ese camino lo indirecto llega a ser. Mata las ideas románticas. Ahora tú vas a decir, no, pero es que está en la Biblia. Sí, sí, hijo, sí, pero recuerda que la revelación de Dios, el que le sopla la inspiración, sopla verdades a gente primitiva, pues es primitiva, aunque recibe la inspiración, y que plasma para tener las Sagradas Escrituras con toda su limitante esta verdad eterna. Lo que el salmista está diciendo en prosa, no en poesía, es Dios nos hizo a todos. Amén. Ahora, que describa el procedimiento, no. Si hoy día no, imagínate antes. Entonces te digo, Dios estableció sus leyes, estableció el orden directamente y ya indirectamente viene todo lo demás. Que sea yo miope, no fue Dios, lo voy a hacer miope. Fue que mis antecesores en sus genes, hacen que yo llegue con miopía. Que Dios pueda convivir conmigo en mi miopía, por supuesto. Pero sí, no, ay Dios, ¿por qué me hiciste gordo? ¿Por qué me hiciste feo? ¿Por qué me hiciste chaparro? ¿Por qué me hiciste prieto? Porque tus genes, el ADN, tus antecesores, etcétera, remontándonos hasta atrás, lo originó. ¿Me explico? Ahora, también aquí vienen las mutaciones, que no quiere decir que vas a hacerte de chango hombre, sino que cuando hay más sol tu piel se oscurece más y todos los etcéteras. Y viene también problemas de índole genético que se vienen arrastrando en enfermedades, que consumes comida que no debes, que comes murciélago con cochino en China y que ya vienen los virus. O sea, son muchas cosas. Es que Dios mandó esto, abusar. Dios estableció un orden y de ese orden vienen, bueno, como el mismo cristianismo. Te digo, no viene una herencia perfecta, has visto todos los accidentes, pero estamos hoy día rescatando eso, entonces igual, ay, ¿por qué Dios mandó todo eso? Entiende, Dios estableció la línea, nosotros jugamos el partido y la manera de jugarlo es cómo podemos complicarlo o regresar a la virtud y ese se supone es el trabajo del instituto. Híjole, ya son 43 minutos y siempre quiero hacerlo en 45 minutos. Entonces, todavía me falta un cachito. No termino aquí, ¿no? Aquí no, termino aquí, ¿no? A ver si en 8 días, aquí sí, termino aquí, ¿no? Pero vamos a dejar tarea, una tarea sabrosa. Mira, ahora te voy a pedir que me hagas en tu tarea, que por cierto, bueno, me faltan 3. Bueno, tarea de esta semana. ¿Qué te parece si me explicas lo que te di de tú mismo? Advertencia, no veas en Google, no veas en ningún otro medio. Con mi pura clase, explícame en tus palabras qué es el tomismo. Tomismo es el pensamiento de Tomás de Aquino, la escolástica, ¿sí? Y aparte, explícame qué entendiste del tomismo. Y dime, ¿te gusta, no te gusta o todo lo contrario? Como los políticos. ¿Es claro? ¿Qué es el tomismo según esta ponencia? Hasta donde alcanzamos. Y ¿te gusta o no te gusta? ¿Qué tanto tienes de tomista o no? ¿Va? Bueno, un placer saludarlos, se me fue como agua, qué pena, hombre, pero en fin, espero no haberte cansado
Y estamos a las órdenes. Saludos, hermosa clase. Bye. Hasta la próxima.